Apreciados amigos, hermanos, gente linda que nos ve y nos escucha en tantos lugares del mundo, nuestra gratitud por su compañía, por esa fidelidad de ustedes con nosotros, con este programa Lecciones de Esperanza. Para ese su servidor Gabriel Moreno siempre es un motivo de alegría, de gratitud a Dios, saber que podemos juntos compartir la palabra de Dios, aquel libro que siempre que lo abrimos viene a bendecir nuestra vida, esta carta de amor que Dios nos ha dejado para bendecirnos y que luego de ser bendecidos podamos ser el vehículo o el canal a través del cual Dios pueda hacer mejor, hacer más feliz, hacer más linda la vida de otros. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. En el tópico de hoy estaremos hablando de la motivación y la preparación para la misión. Y para este tópico tenemos un invitado que será de gran bendición para nosotros. Habla usted del pastor Enrique Rivero. Pastor Rivero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pastor Moreno. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir juntos esta lección de esperanza con usted y la amable audiencia de este programa. Así es, pastor, muchas gracias. Bueno, estaremos hablando de la motivación y preparación para poder cumplir el plan de Dios para nosotros, la misión. No sé si ustedes que nos acompañan, y Pastor Rivero está de acuerdo con este servidor, que yo diría que casi todo, por no decir todo lo que hacemos, lo hacemos por una motivación a algo. ¿Cierto? Cuando alguien cambia su dieta alimenticia, por dos razones, o porque quiere ver su físico diferente, o porque el médico le dice, si no mejoras, las cosas se pueden complicar, y la motivación es no tener que estar en una clínica, no tener que depender de medicamentos, y casi todo en la vida, ¿no? A veces cuando empezamos a estudiar, la motivación es tener un mejor futuro personal, ayudar a nuestras familias, y casi todo como que corresponde, ¿cierto, pastor? Algún tipo de motivación. En el caso mío, pues este programa, primero servir a Dios, y segundo, poder contactar con tanta gente linda que nos ve y nos escucha. Claro que sí, se ha comparado a la motivación con un motor interno que nos mueve, que nos da energía, que es lo que nos da el deseo de hacer algo por alguien o por algo que nos interese, y es lamentable cuando una persona pierde la motivación porque ya entra prácticamente en un estado depresivo, pero lo natural, lo normal es que todos los seres humanos tengamos motivación para nuestro trabajo, para el estudio, aún para las vacaciones, para un paseo, para realizar un proyecto. Todo requiere motivación y para cumplir la misión también se necesita motivación. Así es, pastor, usted acaba de mencionar algo, lo importante que es este elemento. Se conocen algunos casos de personas con muchas capacidades o habilidades físicas, intelectuales, pero cuando pierden la motivación, aunque esa habilidad todavía les acompaña, ese conocimiento está, son personas, como usted dice, que, por decirlo así, abandonan todo. Algunas personas que en su proceso de recuperación, cuando pierden la motivación, dicen algunos médicos que casi que se dejan morir, ¿no? Aunque está el medicamento, está todo, no lo quieren tomar, y su actitud es como que ya no quieren eso. Entonces, qué importante eso. Y si Dios te está hablando a ti, que nos ves y nos escuchas, y de pronto por alguna razón, en alguna faceta de tu vida, estás perdiendo la motivación de avanzar, de crecer, de vivir, ese tema es para ti también. Dios tiene un plan contigo. La motivación de Dios para salvarnos nunca se extingue, ¿no? Esa motivación de Dios a pesar de quienes somos, de lo que hacemos, ¿verdad, pastor? Claro, esa motivación está tan hermosamente descrita en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso fue lo que lo llevó a Él a dar a su Hijo para salvarnos, y esa motivación es sublime. Fue la motivación que Dios tuvo para redimir a los seres humanos, su gran amor. Así es, pastor. Y en ese proceso de la motivación y la misión, la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, nos narra o nos habla de un momento cuando ya Jesús es crucificado, es puesto en la tumba, los discípulos están pasando un momento muy difícil, de angustia, de tristeza, de depresión, pero el primer día de la semana, menciona la Biblia, unas damas, unas mujeres, van y estaban motivadas porque iban llevando unos ungüentos, ¿cierto? Su motivación era darle como la mejor atención al cuerpo ya de su maestro. Pero sucede algo, cuando van llegando a la tumba allí pasa algo que, o sea, no solamente transforma su vida allí, transforma su vida completa, o sea, más que el momento, su vida completa cambia. Van temprano al lugar donde habían dejado a Jesús, pero sucede algo, pastor. ¿Qué sucede? Y luego de ese evento que ellas experimentan, ¿qué las impulsa a salir corriendo? Porque no se podían quedar quietas a contarle a los discípulos y a las otras personas lo que habían experimentado ellas. Efectivamente,
el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, el versículo 3, dice que, y en el versículo 4, que entraron y no encontraron el cuerpo del Señor. Seguramente eso las dejó desmotivadas porque aunque fuera, querían ver el cuerpo de Jesús para llevar esas especies que habían preparado. No obstante, aparecen unos seres resplandecientes, con vestiduras resplandecientes, y ellas se aterrorizan, no estaban preparadas para un encuentro con esos seres resplandecientes, y entonces escuchan una pregunta bien importante que está allí en el versículo 5, en la última parte: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y descubrir y encontrarse con esa profunda verdad de la resurrección de Jesús, de que Él estaba vivo, ya no veían su cuerpo allí muerto. Eso produjo una gran motivación en ellas que, como tú decías, la motivación no fue algo pequeño, salieron a contar, sino literalmente, dice el versículo 9, regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Literalmente corriendo, tenían que compartir esa noticia, esa maravillosa verdad de que Jesús había resucitado. Eso la llenó de esperanza, de motivación. Sin embargo, debemos estar preparados, que a pesar de que tengamos la mejor motivación, nos puede pasar lo que les ocurrió a estas mujeres, que dice el versículo 11, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron, por ser mujeres despectivamente, porque lo que decían era como salido de lo racional. Exacto, para ellos, ¿cierto? Correcto. No obstante, Dios fue guiando todas las cosas para que finalmente esos hombres incrédulos, escépticos de la noticia, creyeran y tuvieran la misma motivación que ya tenían esas damas gracias a ese encuentro que habían tenido con esos seres resplandecientes. Wow, pastor, lo que usted dice allí me llama la atención. Cuando se experimenta el poder de Dios, ellas habían escuchado a Jesús hablar de su resurrección, ¿cierto? Hablar de que iba a levantarse, pero lo habían escuchado, pero usted dijo hace un momentito algo interesante: cuando llegan a la tumba y la ven vacía, no se alegraron inicialmente, están tal vez descorazonados diciendo, no, se lo llevaron, ¿qué pasó? Ni siquiera pudimos tener sobre su cuerpo, ¿cierto?, estas especies que hemos preparado, pero son impactadas por la noticia de los ángeles, dicen, no. Imagino que ahí empezaron dice la Biblia, y lo leímos, versículo 8 dice, se acordaron de sus palabras, volvió a su mente como el gozo. Él dijo, ¿verdad?, que había ido a resucitar. No se pudieron quedar calladas, corrieron, pero me impacta que luego los discípulos reciben la noticia y pasa algo también con ellos. No se pueden quedar callados y empiezan. Y siempre que alguien experimenta el poder de Dios, le queda imposible quedarse callado, ¿cierto? Viene una motivación de decirle a otros, para ti también hay bendición. Para ti también hay un plan de parte de Dios. Dios también tiene cosas lindas para ti, ¿no, pastor? Eso es lo que Dios... Correcto, definitivamente una experiencia personal con Jesús, con Dios, es algo que no se puede contener, es algo que se expresa, que se exterioriza. Y hay personas que se les preocupa, pero ¿cómo cumplo yo la misión? ¿Cómo lo hago? Primero empieza por ahí. Tener una experiencia con Jesús, tener un encuentro con Dios, y cuando uno tiene esa experiencia personal, lo llena y se emociona y le da a uno ese valor para compartir. Seguramente nos ha pasado cuando hemos tenido, por ejemplo, el mejor paseo que hayamos experimentado, ejemplo, cuando yo fui a Israel. Lamentablemente mi familia no pudo ir, pero yo llegué, ¿no?, emocionado a compartirles, quería compartirles todo, cada detalle de los que había vivido allí, quería mostrarles muchas fotos, quería hablarles porque era algo emocionante para mí. Lo mismo pasa en mayor dimensión, en mayor escala, cuando tenemos ese encuentro con Dios, esa experiencia personal con Él,
que nos llena de emoción, de un gran sentimiento, y nuestro mayor deseo será compartirlo con otros. Así es, pastor, será ese el deseo, compartir con otros lo que está pasando. Y en ese momento de alegría, de euforia de los discípulos, de las mujeres, sucede algo. Aparece Jesús, ¿verdad? El que no aparecía en la tumba ahora aparece junto a ellos. Lucas capítulo 24, allí del versículo 36 en adelante nos relata ese encuentro. Pastor, ¿hacia qué dirige Jesús la atención de los discípulos ahora? Ellos están con los ojos en Él, mirando el evento, experimentando algo supremamente poderoso, pero Él guía su mente. ¿Hacia dónde los guía y por qué es tan importante ese enfoque que le da Jesús allí? Claro, los guió hacia la palabra, porque es que la experiencia con Dios no puede ser meramente emocional, emotiva, sentimental, aunque eso es necesario, eso forma parte de la motivación, pero esa esperanza, esa emoción debe tener un fundamento, esa motivación debe tener un sustento, y ese sustento es la palabra de Dios, porque estos discípulos que iban en camino a Emaús, iban desalentados, desesperanzados, tristes, frustrados por la muerte del Señor. Se habían vuelto añicos sus esperanzas, pero Jesús dice que les dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas, todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, y en los Salmos, refiriéndose a los libros poéticos. Entonces Jesús les hizo un recorrido por toda la escritura existente hasta ese momento, no estaba aún el Nuevo Testamento, pero les hizo ver cómo su muerte, su resurrección estaba predicha en la Biblia, y llevó la mirada de estos discípulos a la palabra para que su fe reviviera con una esperanza cierta, segura, como es la palabra de Dios. Y en el versículo 45 hay algo clave que dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Yo doy una materia que se llama en la Facultad de Teología Introducción a las Sagradas Escrituras, y allí trabajamos 3 conceptos muy valiosos sobre la Biblia: revelación, inspiración e iluminación. Aquí en el versículo 45 encontramos una explicación, una definición de lo que es iluminación. ¿Qué es iluminación? Es lo que hace el Espíritu Santo, como hizo con estos discípulos. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y entonces ahora la motivación de ellos estaba fundada en la palabra, porque el Espíritu Santo, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos hace ver las maravillas de su ley, a descubrir, ¿no?, las hermosas verdades de la palabra de Dios, y eso produce una tremenda motivación, saber que sus promesas, sus enseñanzas son fieles y verdaderas. Así es, pastor, y me impacta mucho que cuando, como usted lo menciona, al conocer la Escritura, nuestra motivación no se vuelve superflua, o sea, tiene un asidero. No es que alguien dijo algo lindo, habló bonito y entonces quedé motivado, pero luego descubro que eso que me dijeron realmente no era como me lo dijeron, que no es tan fácil. No, la palabra de Dios es cierta, tan cierta que creo que es el libro más atacado en la historia de la humanidad y ha perdurado. Y cuando miramos que nuestra motivación está basada en la Biblia, pues se mantendrá por siempre porque proviene de un Dios eterno, ¿no? Entonces, claro, y por eso debemos siempre orar al abrir las Sagradas Escrituras, como lo hicimos antes de empezar este programa nosotros, y cada vez que nos acercamos a la palabra debemos orar pidiéndole a Dios iluminación, que es la obra del Espíritu Santo de abrir nuestra mente para comprender verdades. Hay personas sinceras, cristianas, que llevan años creyendo algunas mentiras, no han descubierto algunas verdades, pero cuando van a la palabra sinceramente pidiendo esa iluminación, Dios les guía para que descubran esas maravillas, esas verdades, y de esa manera hay gente que siente que nace de nuevo, nace a la luz por
el privilegio que le da a uno el Espíritu Santo de encontrar esas maravillas de la Santa Biblia. Y eso fue lo que hizo Jesús allí con aquellos discípulos. Pastor, y en ese proceso ahora de equiparlos para la misión, porque ahora la Biblia en Hechos menciona que antes de ascender Jesús, antes de ascender al cielo y dejarlos aquí en la compañía del Espíritu Santo, Él les hace una promesa a ellos. Están en el proceso de preparación para enviarlos, para que ellos vayan y cumplan la misión. Jesús les hace una promesa a ellos, pero ¿qué hacían los discípulos previo a recibir el cumplimiento de esa promesa, cuando eran aproximadamente unos 120 fieles allí? Claro, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por el evangelista Lucas. Allí se conectan el Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice el capítulo 1, versículo 14, que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Y además, dice en el versículo 15 que esos 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar y Jesús les había advertido que no se fueran de ese lugar hasta tanto no recibieran el Espíritu Santo. Y fueron 10 días allí de preparación, de escudriñamiento del corazón, de oración, congregados en el mismo lugar. Hay personas que subestiman la necesidad de congregarnos. Piensan, bueno, yo me puedo conectar, yo puedo escuchar luego el mensaje, pero tiene su importancia. Esos 120 estuvieron allí en un mismo lugar llamado el aposento alto y unidos por la oración, por el escudriñamiento del corazón, por el estudio de la palabra, y eso les preparó la misión. Para la misión, cuando leemos el capítulo 2 y que se añadieron como 3,000 personas aquel día a la iglesia, más adelante se añadieron como 5,000, entonces ahí se evidencia la clave que fue orar, congregarse, arrepentirse, prepararse para cumplir la misión. Y antes de lanzarnos a cumplir la misión debe haber una preparación espiritual como la que enseña Hechos 1. Esa preparación que, como usted dice, venía acompañada del testimonio de una iglesia que trabajaba en conjunto, ¿no? Que trabajaba articulada, que se conocían, se hacían fuertes. Ahora, se cumple la promesa de Jesús, desciende el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con este grupo de discípulos del Señor luego de ese maravilloso evento de Hechos, cuando se menciona el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, pastor? Hay algo maravilloso que está en Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar junto en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Eso es lo que ocurre cuando uno está preparado para cumplir la misión. Se habían preparado adecuadamente, como lo enseña Hechos 1, y ahora entonces ellos se dedicaron a predicar, se dedicaron a enseñar lo que los apóstoles les habían enseñado, se dedicaron a fortalecer los lazos de comunión entre los unos y los otros, de comunión fraternal, a compartir el pan juntos, a seguir orando. Entonces vemos cuán efectiva fue esa preparación para la misión y qué hacían después de que estaban preparados para la misión. Yo veo, pastor, como siempre, a un Dios muy organizado, muy estructurado, ¿no? Los va a mandar a hacer algo, pero antes de enviarlos hace dos cosas. Los motiva. O sea, les da una evidencia que nadie podía quitar esa motivación. Era un Jesús que se levantó de la tumba y que luego lo ven ascender al cielo, y ellos dicen que nuestros ojos lo vieron. O sea, les podían quitar un brazo, les podían quitar una parte de su cuerpo, pero no quitar la experiencia, como usted mencionó hace un ratito. La experiencia personal con Cristo nadie nos la puede robar. Es algo que por eso es tan relevante lo que usted mencionaba de ese momento de intimidad con Dios, de pasar tiempos a solas, porque esa experiencia con Dios no puede ser prestada. Yo no puedo vivir de la experiencia de otro, ¿no? Necesito tenerla. Luego de esa experiencia veo que Él los empieza a equipar, llevándolos a la Biblia, organizándolos como equipo de trabajo. Desciende el Espíritu Santo con ellos, empiezan a predicar en diferentes idiomas, pero en lo que usted menciona allí se ve el trabajo del Espíritu Santo manteniendo esa iglesia en unidad, en coinonía, compartiendo, y la gente que veía eso, ya eso era una predicación en sí. Mire esta gente cómo vive de lindo, mire cómo comparten las cosas. Pastor, ¿qué pensamiento final podemos de pronto tomar allí para cerrar esta parte de la preparación y la motivación del cumplimiento de la misión?
Bien, el derramamiento del Espíritu Santo fue lo que hizo posible ese cuadro, esos resultados, esa preparación y esa efectividad en el cumplimiento de la misión. Era el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne. Solo que esa recepción del espíritu es lo que se denomina en la Biblia como lluvia temprana, pero nosotros aguardamos una manifestación mayor del Espíritu Santo, conocida como lluvia tardía, y cuando el Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, cuando seamos llenos del Espíritu, eso superará toda motivación, conmoveremos al mundo, concluiremos la misión, porque el poder del Espíritu Santo no tiene límite frente a la manera como Él nos puede usar. El mismo libro de los Hechos registra que la iglesia primitiva dio a conocer el mensaje en todo el mundo conocido de su época. Ellos tuvieron la capacidad de trastornar al mundo, no fueron trastornados por el mundo. Ellos trastornaron al mundo con la predicación del Evangelio. De igual manera nosotros en nuestro tiempo, en este tiempo final, en el tiempo escatológico, si somos llenos del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, tendremos un nuevo libro de Hechos de los Apóstoles, el último capítulo, pero con mayor esplendor. Dice el espíritu de profecía, habrá sanamientos, milagros, miles de conversiones. Entonces vale la pena recibir el Espíritu Santo, porque será la mayor motivación y la forma más eficaz de prepararnos para cumplir la misión. Pastor, gracias por habernos acompañado, de verdad agradecemos su tiempo y el haber compartido estos temas tan importantes para que juntos, porque en esta parte del momento de la misión, juntos somos llamados por Dios, ¿no? Nosotros aquí y ustedes que nos ven y nos escuchan, a ser parte de ese equipo de hombres y mujeres con el que Dios espera contar para contar a otros las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Vamos a orar, si nos lo permiten. Claro. Buen Dios, muchísimas gracias, porque tu motivación hacia nosotros nunca desaparece. Muchísimas gracias, Dios, porque nos equipas a través del Espíritu Santo para ser agentes e instrumentos de bendición para otros, de salvación para otros. Bendice a cada persona que nos ve y nos escucha para que en su corazón pueda empezar a surgir esa experiencia contigo. Y llenos de un momento especial, de una experiencia real contigo, podamos ir juntos a contarle a otros que no te han conocido que eres real, que eres poderoso, que cumples tus promesas, que eres eterno y que pronto regresarás. Llena de paz la vida de quienes nos ven y nos escuchan, que ellos puedan saber que la parte central de esa misión del cielo son ellos, son sus familias, y que el cielo se ha empeñado en salvarles y en salvarnos a todos. Bendice al pastor Rivero, su ministerio, su familia, síguele guiando y acompañando. Llena nuestros hogares, Señor, de paz, tranquilidad, felicidad y salvación. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos cuide y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.